Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Amén, amados, ya hemos orado, vamos a proseguir con la enseñanza que empezamos el domingo pasado, ¿no? Amén, amén. El mensaje se titulaba, lo dividimos en 3 partes: lo que solo Dios ve, que hablamos el domingo pasado, hicimos énfasis ahí. Hoy vamos a la segunda parte, cuando alguien ve lo que Dios ve. Y la tercera parte, si Dios nos permite, terminaremos el próximo domingo, si Dios así lo permite, cuando todos ven lo que Dios ve o lo que Dios hizo. Entonces vamos a hacer énfasis, vamos a hacer una reseña para que el mensaje pueda ser recordado de alguna forma. El mundo va a demandar, así creemos nosotros, obreros maduros, no cualquier obrero, sino que entendemos que el mundo va a demandar por la tecnología, la ciencia ha aumentado, el intelecto humano es mucho más profundo al día de hoy, y Dios va a necesitar obreros. Dijo Jesús que oráramos para que el Padre envíe obreros a su mies, pero que la mies será mucha y los obreros pocos, y cada vez, pero estamos hablando de obreros de calidad, porque, por ejemplo, mire la palabra de Dios allí en Romanos, pero no lo busque simplemente para citarlo. En el libro de Romanos, Pablo dice: el alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla. En este caso de esta versión dice así, una olla. La versión Reina Valera dice una vasija, una olla para uso especial y otra para uso común. Entonces estamos apuntando a hacer una vasija en las manos de Dios para un uso especial, porque creemos que somos los obreros de la 11ª hora, los obreros que allí en la parábola de la viña empezamos a la enseñanza el domingo pasado, veíamos que Dios sale a contratar, el hombre que contrata obreros para su viña sale a contratar a diferente horario, a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde. Luego sale a las 5 de la tarde, que quedaba solamente una hora de trabajo. Los judíos trabajaban hasta las 6 de la tarde. Luego ya para ellos era noche. Entonces, tomando esa alusión a esa parábola de los obreros de la viña, dice que los obreros de la 11ª hora. La 11ª hora es las 5 de la tarde. Creemos que estamos allí en ese tipo de obreros que el Señor salió a contratar a última hora. Trabajaron solo una hora y que luego recibieron el mismo salario que los otros que habían trabajado todo el día. Hubo queja, y Dios termina diciendo, en la persona de esa palabra representa al mismo Dios, la viña representa a la iglesia. Dios termina diciendo: yo hago lo que quiero con lo mío. Entonces creo que somos los obreros para esa última hora. ¿Y por qué estaban todos desocupados esos obreros? Dice que él va a la plaza, y ¿por qué les preguntó ese contratista que los contrata a los obreros, sabiendo que es el Señor mismo? ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y dijo: porque nadie nos ha contratado. Entonces en ese interín, yo lo que veo que esos obreros estaban desocupados, no tenían trabajo asignado todavía a la viña, pero lo que yo veo es que estaban capacitados. Trabajaron, no hubo allí experiencia ninguna, no hay ninguna alusión a que se los tuvo que preparar. Ya estaban capacitados para trabajar en esa última hora. Entonces lo que Dios está haciendo, entendemos, trabajando, preparando obreros, vasijas especiales para uso especial. Porque también hay otras vasijas para uso común, dice la Biblia. Creemos que podemos ser la vasija especial de parte de Dios. Amén. Eso va a demandar, ¿qué cosa? Capacitación. Dios capacita antes, ¿no? Dividíamos esta capacitación en 3 partes.
lo que solo Dios ve. Y hoy primero vamos a hacer una reseña de lo que decíamos cuando esa primer parte en la capacitación de Dios, lo que solo Dios ve. Esa capacitación que Dios hace, en este caso con David, ¿no? Tomamos el libro de Samuel, donde sabemos que Israel quería abandonar el gobierno de allí de Samuel, porque Samuel había entrado en la vejez y sus hijos no seguían la misma línea de moral y de ética espiritual. Entonces los seres humanos de aquel entonces pidieron un rey como las otras naciones. Eso dolió el corazón de Dios, dolió el corazón de Samuel, pero Dios les provee un rey. Y sabemos que el rey Saúl fue un rey que entró en decadencia, ¿no? Empezó bien, pero luego fue entrando en decadencia. Y luego Dios se provee un rey, ¿no? Estando todavía Saúl en el reinado, en la carne, podemos verlo en la carne, ya sin la gracia del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo se había apartado, llegó un momento que se apartó el rey Saúl. Y entonces Dios se provee de un rey y lo manda a Samuel a la casa de Elí, que tenía 8 hijos. Y entonces decíamos que David no estaba en el radar de nadie, ¿no? Ni siquiera de los padres, ni mucho menos de los hermanos. Entonces el profeta tuvo que preguntar, dice, ¿son todos estos tus hijos? Y entonces viene la respuesta, dice, no, hay uno que está en el campo pastoreando unas pocas ovejas, eran pocas las ovejas que tenían Isaí, era una familia relativamente pobre, por lo que vemos, no eran gente rica. Y entonces de ahí podemos leer en 1 Samuel 16:12, pero no es para buscar, simplemente estamos haciendo una reseña, queremos avanzar. Este es mi elegido, levántate y úngelo. Cuando David entra, ¿no? Se entiende que era un niño de unos 12, 14 años, 15. Y entonces en esta primera etapa en la vida de David, decíamos que el trabajar de Dios como divino alfarero que es, se hizo todo en él. Vemos un trabajo específico de Dios trabajando con David en el anonimato. Nadie veía lo que Dios estaba haciendo en este muchacho. Nadie preveía que el candidato elegido por Dios iba a ser David, un jovencito que Dios venía trabajando con las manos divinas del divino alfarero. Entonces Samuel tuvo que preguntarle al padre de David, ¿no? ¿Es todos los hijos que tienes? ¿Son todos estos tus hijos? No, queda uno. Entonces decíamos que era el ninguneado, nadie lo candidateaba no era candidato para nadie, en la mente de nadie como rey. Y Dios cuando lo elige, me encantó profundizar y quisiera decir algo más. Hechos 13:22 dice que me proveeré de un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo es la forma del corazón de David? Bueno, la forma del corazón de Dios, bueno, lo que la Biblia mismo sigue diciendo. La Biblia mismo nos enseña a nosotros. Dice, porque hará todo lo que yo quiera. Y observe el verbo que está conjugado ese hacer. Hará. ¿Por qué no dice hizo? No, en el tiempo pasado. No, hará. Porque estaba por medio de, antes que el ungimiento de instituirlo como rey a David, estaba en la capacitación que la estamos viendo, ¿no? ¿Queremos saber el corazón de Cristo? Bueno, David dice que era un varón conforme a su corazón. Los que Dios elige son gente conforme a su corazón. Dios mira el corazón, no mira como mira el hombre. Le dijo, Dios le tuvo que rectificar a su profeta. Y porque hará todo lo que yo quiera. Ese es el corazón de la persona que Dios elige como rey. ¿Queremos saber el corazón de Cristo? Bueno, Cristo mismo lo dice también, Juan 8:29, por eso David es uno de los nombres que más aparece en la Biblia. Se cree que aparece más de 1000 veces David. Y es uno de los nombres que la gente identificaba a Jesús como hijo de David. No identificaba como hijo de Abraham, como hijo de David. Qué importante, ¿no? Sí. Es tan importante ese hombre
impactó tanto el corazón de Dios, porque hará todo lo que yo quiero, más allá de las cosas que después podemos también, vamos a ir mirar que errores y horrores que cometió en la vida de David. Hará todo lo que yo quiera. Y el corazón de Cristo es lo mismo. El Padre no me ha dejado solo, dice en Juan 8:29, porque yo hago siempre. David tuvo que ser enseñado por Dios para hacer lo que le agrada, ¿no? Para hacer lo que Dios quería. Pero el Señor Jesús hacía siempre lo que le agrada. Siempre. Cristo siempre fluía en la voluntad del Padre. David y nosotros tenemos que aprender. Qué diferencia, ¿no? Se aprende a hacer la voluntad del Padre. Usted observe que volvemos a repasar, que decir que hará todo lo que yo quiera, en un futuro, todo lo que yo quiera. Hay una capacitación de por medio, hay un trabajo de parte de Dios. ¿Qué cosas David aprendió en el anonimato? Bueno, vamos a recordar algunos. Cuando él dice que, dice, cuando llora, cuando se presenta decíamos que sacamos la conclusión, ¿qué era lo que había aprendido en el anonimato? Porque tenemos que ir a cuando él enfrentó a Goliat, cuando Saúl le dice, pero no, tú no puedes enfrentarlo, tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde niño, pero David ahí nos relata, nos abre el telón de lo que Dios había hecho allá en el anonimato cuando nadie veía lo que Dios hacía. Y entonces David dice que cuando yo cuidaba el rebaño de mi papá, y sabemos que el rebaño de su papá eran, ¿cuántas? Pocas ovejas. Los hermanos, cuando él lo malinterpretan, dicen, tú has venido acá para hacerte el grande, querés ver la pelea, querés ver la batalla, ¿no? Lo toman como soberbio, dice, andá, ¿con quién dejaste aquellas pocas ovejas, ¿no? Un menosprecio como pastor que era. Y el corazón de David también se puede ilustrar en ese aspecto, hermano, que los que cuidaban las ovejas no eran los hijos, eran los sirvientes. Eso nos habla de que la familia era pobre, pero también nos habla de el hombre que a Dios elige, tiene un corazón de siervo, sirve. Amén. Amén. Si somos los obreros de la vasija especial, usted tiene que tener un corazón alineado para servir. Hoy hay muchísimos creyentes que solo buscan servirse de Dios, pero pocos sirven a la mesa de Dios. Amén, que tengamos esa visión. Aprendiendo de David. Dice David que si venía un león, un oso, a llevarse una de las ovejas, por eso se dice que David era un tipo de Cristo, porque Cristo dijo, los que tú me diste, nadie me los quita, ¿no? Los que tú me diste, cuando hace la oración de intercesión por lo que iba a dejar y por nosotros mismos, que estamos en la vista, en el corazón de Jesús en el futuro, Él dice, yo los guardé. Amén. Amén. Y acá David tiene el corazón tipo de Cristo, ¿no? Si venía, dice que si venía un oso, un animal salvaje, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. Es un tipo de Cristo que dijo, yo mi vida doy, el buen pastor. ¿Cuál es el buen pastor? ¿David era un buen pastor? Sí, en el anonimato ya era un buen pastor. Porque a veces somos se cree o se muestra un hombre, una manifestación de un hombre como un buen pastor, pero cuando a veces tiene una congregación grande, pero cuando tiene allá en el anonimato, cuando nadie lo ve, allá David era fiel, responsable de esas pocas ovejas. Era un corazón de pastor y Jesús dijo, no hay el buen pastor, su vida da por las ovejas. Tenía el corazón parecido a Cristo. Y recordemos que para llegar a enfrentar a Goliat tuvo que haber una capacitación de por medio, porque Goliat era, tenemos una descripción de Goliat en 17:4 de 1 Samuel, no tampoco vamos a mirar, simplemente para que usted en su casa pueda corroborar. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y una coraza también de bronce, o sea que era todo aquello un resplandor de hierro, ¿no? De metal aquello, ¿no? Imponente la figura aquello. Era en forma de escamas de pescado que pesaba alrededor de 55 kilos. Era una mole caminando aquello, ¿no? Llevaba unos protectores de bronce en las piernas y una jabalina al hombro, y dice que la parte de la madera de su lanza, dice en 1 Samuel 17:7, era tan grande que como un rodillo de un telar, y la punta de la lanza pesaba 7 kilos. No cualquiera de nosotros tiraría aquella, ¿no? Por eso
Por eso vemos que el temor que infundía, ¿no? Ujú. Imagínense la imponente figura que era. Y todavía tenía un escudero que marchaba delante de él. Pues bien, ¿qué aprendió David? Decíamos que qué es lo que ha aprendido, haciendo una reseña, que tenía solo un temor, ¿recuerdan? Dijimos que tenía solo un temor. ¿A quién temía él? Adiós. A Dios. El mismo temor que nos enseñó Jesús. Os enseñaré, dijo Jesús, a quién deben temer. Teman a aquel que tiene no teman a los que matan el cuerpo y el alma y no más nada pueden hacer, sino que teman a aquel que después de muertos tiene potestad de echaros en el infierno. A ese, si os digo, temed. Tenemos que tener un solo temor. Y David había aprendido, ¿dónde? Capacitado antes de enfrentar la tercera etapa. En la primera etapa, en el anonimato, David había aprendido a cultivar un solo temor. Enfrentaba a él solo con la confianza en Dios, cuando enfrentaba el gigante, o antes de enfrentar al gigante, el oso, el león que venía a robarle algunas de sus corderos o ovejas. Dice que él lo enfrentaba con esa confianza en Dios, porque él dice, el mismo Dios que yo dice, Jehová de los ejércitos que me libró, también me librará de este filisteo incircunciso. Así que las victorias pasadas eran en base a una confianza plena con Dios. Y eso no se nace, se aprende. Amén. Tenemos que ir creciendo en confianza con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cada experiencia de la vida, manifestar confianza en Dios y aprender a tener confianza en Dios. Había tenido también una capacitación a través de rivales menores, podemos decir, para luego enfrentar a Goliat. Porque a veces nosotros vemos las cosas grandes, ¿no? Pero en la medida que vamos creciendo en la vida espiritual, nuestros gigantes se tienen que ver pequeños, porque hay otras batallas más grandes. Lamentablemente vienen temas más grandes que nosotros el día de mañana quizás tengamos que enfrentar. Capacitado por Dios para el objetivo final de su carácter. Decíamos que no solamente Dios capacita para el don, la habilidad en esta guerra que estamos inmersos, como estaba David. ¿David estaba inmerso en una guerra? Sí, porque vamos a ver, y como lo vimos ya, estamos recordando, tratando de hacer una reseña rápida. Recordemos que David había hecho un entendimiento allí antes de enfrentar a Goliat, y entonces David tenía capacitado por Dios para un objetivo final, que no solamente era la lucha espiritual. Cuando enfrenta a Goliat, dice que el gigante lo enfrentó y lo maldijo por su Dios. Así que era una lucha no solamente física, era una lucha en el plano espiritual. Era el Dios de Israel, el Dios el único y verdadero que tenemos también nosotros, con los otros dioses paganos que solo existen en la imaginación del hombre. Entonces había que capacitar a Dios, capacitado por Dios para el objetivo final. También cuando tiene una batalla, cuando David le sacaba el león de la boca del león, el cordero, y lo mataba incluso, sea león o sea oso, lo que fuere, dice él que cuando él derriba a Goliat, él dice, para que todos sepan que hay Dios en Israel, para darle la gloria a Dios, y eso no se nace. El hombre tiene un hambre de gloria personal, eso lo trae, eso se nace en el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo nos va enseñando, por eso Jesús en el Padre Nuestro, la oración modelo, dice, de Él es toda la gloria, es todo el honor, todo es de Él. Nos tiene que recordar en esa oración modelo, porque tenemos una inclinación natural en nuestra carne de buscar nuestra propia gloria. Y eso el hombre tiene esa capacidad de reconocerlo a Dios, que a Dios le agrada, ¿no? Porque esa es la formación del carácter. El objetivo final del carácter de un cristiano, un creyente, es que todo lo que haga es ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hasta cosas tan sencillas, dice Pablo, que si comemos o si bebemos, que todo lo hagamos como para el Señor o como para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a aprender como aprendió David en el anonimato. Para exaltar a Dios en público, primero se tiene que exaltar a Dios en lo privado. Porque una vez lo podemos hacer como una especie de una pantalla, ¿sí? Pero más aquí o más allá se termina mostrando el hilacha, como quien dice. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Se aprende
¿Qué es lo que aprendió David en el anonimato antes de saltarlo en la tercera etapa? Que la tercera etapa es cuando tomamos estado público. La segunda etapa que vamos a mirar hoy, cuando alguien ve lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿no? Cuando alguien ve lo que Dios ve o lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Para llegar a la tercera etapa de estado público, cuando David enfrenta a Goliat, ahí tomó connotación pública su ministerio, su trabajo, su aprendizaje de la guerra que él estaba disputando. Estamos en una batalla. Pablo dice que hemos peleado yo he peleado, dice Pablo, la buena batalla de la fe. Es una batalla por nuestra fe. Y estamos enrolados, quieramos reconocerlo o no, contra enemigos espirituales, y hay armas espirituales que las cuales nosotros podemos usar, nos podemos enfrentar. Yo miraba a una muchacha y él decía que al ver los comentarios de toda esta gente que se levanta contra este muchacho que fue ultimado en los últimos días, todos esos comentarios de odio, decía ella, yo tengo que repetir unas 200 veces, mi lucha no es contra sangre ni carne, para no enojarme. Porque no son personas las cuales están diciendo eso, tenemos que enfocarnos y ver qué es lo que hay detrás de la persona que está diciendo eso. ¿Sí? ¿Sabemos quién está allí? Hay un mundo espiritual maligno que acecha y que induce a que nosotros salgamos a una batalla en la carne. Cuidado con reaccionar con cosas en la carne. Nuestra batalla es espiritual, como la peleó David. Y Dios tiene que enseñarnos y forja nuestro carácter, porque decíamos que una persona sin carácter, por la habilidad que tenga, recordamos a Sansón, así como Sansón hacía una obra buena para Dios, así encontraba una mujer prostituta y ya se iba con ella. Había una falta de carácter. En Saúl había esa falta de carácter. Entonces David, estamos aprendiendo de David. ¿Cómo se aprendió? ¿Qué cosa más aprendió antes de entrar en la tercera etapa? Se vio reflejado eso en el anonimato. David aprendió a conservarse humilde de corazón, no humilde de exterior, humilde de corazón. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que ¿dónde tenemos que trabajar la humildad? El corazón. Y la mansedumbre. ¿Qué dijimos que es mansedumbre? ¿Se acuerdan lo que es mansedumbre? Dominio. Poder bajo control. Eso es mansedumbre. Tenemos dinamita, poder del Espíritu Santo, pero eso tiene que estar bajo control. Amén. Amén. Recibirán poder. La palabra poder significa dinamis, viene de dinamita, de ahí viene la palabra dinamita. Tenemos un poder espiritual dado por Dios, pero tenemos que usarlo con sensatez, con cordura. Poder bajo control del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Amén. Y allí David entonces aprendió a ser humilde, manso, dependencia absoluta de Dios para batallar contra el león, oso. Mire, a veces decíamos que no nos arrimamos mucho a la jaula del león, porque imagínese percibir su aliento, ¿no? Luchar contra la boca de un león y agarrarlo de la quijada acá. Dios ama. ¿Usted cree que David no tenía miedo? Todos tenemos miedo. David no estaba vacunado contra el miedo. No estaba vacunado. Se sobreponía al miedo, al temor, porque el temor paraliza. Jesús no lo hacía también. Vete de aquí porque Herodes te quiere matar. No fue una amenaza de amedrentamiento para Dios, queriendo manipular la mente de Cristo. ¿Qué dice el Señor? Ir y decir a aquella zorra, y aquí hoy y mañana hago curaciones y al tercer día termino mi obra. No me vas a correr así, voy a hacer lo que tengo que hacer. No se dejaba amedrentar. Hay una capacitación de Dios en cuanto al carácter, de tenerle temor ¿a quién? Al Padre solamente. Amén. Amén. Confianza en Dios. Una dependencia absoluta en Dios para batallar contra el león. Tenía confianza en Dios. La confianza en Dios se aprende. Y en la segunda parte, en el anonimato se aprende. Y en la segunda parte, ¿qué pasa con la confianza? Se desarrolla. Dios va a enfatizar más la confianza en la segunda parte. ¿Dónde estamos? ¿En la primera parte? ¿Lo que solo Dios ve? ¿En el anonimato? ¿O tal vez estamos en la segunda parte? Bueno, tenemos que ir recibiendo luz para saber dónde estamos ubicados en la vida o en la madurez espiritual, en la edad espiritual. Decíamos que hay hijitos, hay niños en la vida espiritual,
Pero luego hay, dice Pablo, padres, pero la edad espiritual más apropiada, ¿cuál era? Jóvenes. Vosotros los jóvenes sois fuertes porque habéis vencido al maligno y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y tiene consistencia con lo que dice Dios en Apocalipsis, en la boca de Cristo. Y ellos le han vencido por medio del Apocalipsis 12, si mal no recuerdo. Dice, y ellos le han vencido. ¿Quiénes le vencieron? Nosotros los creyentes, amén. Amén. Y ellos le han vencido al diablo, a sus potestades. Ya Cristo venció por nosotros, pero nosotros también tenemos alguna batalla espiritual para también pelearla, la batalla de la fe. Y ellos le han vencido por medio de la palabra y del testimonio, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Otras lecciones del anonimato que podemos aprender. Después, a la mañana siguiente, dice Samuel 17:20, 1 Samuel, después de dejar las ovejas a cargo de otro pastor que había aprendido David allá en el anonimato, responsabilidad. Dios enseña a sus obreros a ser responsables. Amén. Amén. He visto y he convivido con mucha gente que tú le das una cosa para hacer y a poco de andar ya son irresponsables. Si algo me caracterizó en la vida fue lo que Dios ponía en mis manos, sea poco, sea chico, sea grande, pequeño, no importa. Lo importante es ser responsable. David aprende a ser responsable, que es la capacidad de reconocer y asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Así que también la responsabilidad es esa cuestión como el cumplimiento de deberes y compromisos asumidos con Dios. ¿Qué tenía Jonás? Una irresponsabilidad. Jonás tuvo que estar en el vientre del pez para decir, mis votos pagaré al Altísimo. Así que él había hecho votos que no había cumplido. Posiblemente sus votos eran, yo te voy a servir, Señor. Alguien me decía una vez, dice que se había comprometido por eso los votos, dice, más vale no prometas que prometer y no cumplir. La falta de compromiso con Dios es muchas veces una cuestión de mucho apremio para nosotros después, castigo, y no sabemos ni por qué. A veces Dios nos disciplina y a veces hasta nos castiga. Alguien decía que una vez que él le había prometido servir al Señor donde quiera que estuviese, donde quiera que anduviese, pero luego de que hizo ese compromiso, se fue al mundo, ¿saben? Dice yo, y yo le dije a Dios que mi sentir, mi emoción, mi sentir, mi perfil era para ir a las cárceles. Yo le dije al Señor, mi ministerio va a estar en las cárceles, voy a ministrar en las cárceles, pero yo me fui al mundo. ¿Y sabes qué hizo? Me dijo, cometí un hecho atroz y luego yo fui a la cárcel, pero como preso. Y allí me acordé que yo empecé a cumplir mi rol, pero estando de otra posición. No se dejó capacitar por Dios y dice que el que Dios ama, ¿qué hace? Disciplina. En este caso yo creo que esta persona pasó a estar en disciplina de Dios y a cumplir su propósito, que puede tardar, pero Dios lo va a hacer. Asumir compromisos y deberes. Primera Reyes 11:4 nos muestra el corazón de David. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Así que el corazón de David su padre estuvo dedicado. Mire, ya Dios había quitado de la tierra a David, pero ¿cómo Dios le habla? ¿Habla mal de David? No. Y la gente a veces, un asesino, mató, no sé qué, pero Dios sí dando buen testimonio de David y dice, su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor como sí lo estuvo su corazón. Así que otra cosa que aprendió David en la intimidad es que su corazón estuvo dedicado por entero. No guarden nada de reserva en nuestros corazones porque eso el día de mañana puede ser un causa de tropiezo. Decíamos que la capacitación divina a través del Espíritu Santo la hace Él, ¿no? Dice en 1 Samuel 16:13, tampoco no lo busques, sino simplemente estamos haciendo todavía una reseña. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David y de ese día estuvo con él. ¿Quién hace que la capacitación se intensifique, se perfeccione? El Espíritu Santo.
¿Para qué? Decíamos que para la batalla espiritual. El Salmo 144.1, quiero agregar esto, dice que Él adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Así que hay una batalla y hay una guerra. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos va a enseñar a lidiar con la fuerza, con la capacidad para enfrentar todos los desafíos, las dificultades, los apremios en el cotidiano vivir que vamos a enfrentar desde el momento que nosotros nos enrolamos con Cristo. Amén. Hoy no se predica eso. Dice, venía Cristo, que Cristo te va a solucionar todo. Eso es una mentira. Es una mentira. Cristo prometió hasta persecuciones. Cristo prometió aflicciones también. Dice, vosotros van a estar, no se turbe vuestro corazón, pero van a venir aflicciones, persecuciones, problemas. Y también decíamos que la capacitación vino a través para la batalla espiritual y para forjar nuestro carácter. La palabra forjar dice dar la primer forma al carácter. En el anonimato que hace Dios con nuestro carácter, le da la primer forma. ¿Forma a quién? Parecido a quién? Al carácter de Cristo. Esa perseverancia, esa paciencia, ese amor, esa tenacidad para no rendirse. Porque está forjando nuestro carácter. Y en la segunda etapa, que vamos a mirar algo hoy, si Dios nos permite, es donde vamos a desarrollar nuestro carácter. Ya fue forjado por Dios. Las primeras impresiones ya Dios le empezó a dar forma a nuestro carácter. Tal vez te puedas ubicar, Dios quiera que sí, en esta segunda etapa, que nos ubiquemos. Cuando Dios empieza a forjar mejor nuestro carácter. Lo va a desarrollar nuestro carácter. El carácter, ¿qué es el carácter? El carácter son las características, valga la redundancia, explicamos así, que van a determinar mi manera de actuar ante circunstancias particulares. Son rasgos predominantes en la vida de una persona. Por ejemplo, una persona con mal carácter es tener mal comportamiento, va a tener mal comportamiento, va a tener malas actitudes y va a hacerlo en forma constante. Nosotros a veces tenemos alguna expresión de mal carácter, ¿no? Sí. ¿O no? Amén. Yo creo que sí, se nos escapa. Mal carácter puede ser irritable, grosero, impaciente, agresivo hacia los demás. ¿Quién era con mal carácter? ¿Quién era? Saúl, el rey que estaba en decadencia. Un rey que estaba en decadencia. Y tenemos que saber que Dios, mientras un líder está en decadencia, Dios, ¿qué viene haciendo? En el anonimato viene levantando otro para salir a escena a su momento oportuno, en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Usted cuando vea que parece que hay muchos obreros, sí, pero Dios está capacitando otros en el anonimato. Quede tranquilo que Dios está capacitando hombres. Dios no se le escapa la supervisación de su obra en la tierra. Entonces, y ahí está el hombre, ¿no? Queriendo ayudar a Dios muchas veces, haciendo la obra de Dios como venga, porque parece que Dios está desesperado. Dios no perdió el control de este mundo, ni mucho menos de su iglesia y de su obra. Él está forjando también otros obreros en el anonimato, forjando nuestro carácter, ¿no? El carácter es la base, decíamos, para el éxito sostenible. Desarrollar el carácter es fundamental para manejar, como lo hemos visto, ¿no? Jesús tenía fama, dice, y se extendió su fama, se divulgaba su fama por todas partes, pero no lo mareó la fama, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo mareó la fama a Jesús? Porque tenía un carácter formado. Pero cuántas veces la fama, el éxito, los aplausos, ese viejo dicho que decimos, ¿no? Si querés conocer a Carlitos, ¿qué pasa? Dale un carguito, un puestito. Se transforma, ¿no? Alguien me decía hace poco, vos sabés que la nombraron a un cargo, la promovieron a un cargo, cambió totalmente la mujer. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? No estaba preparada para la capacidad, posiblemente la tenía, pero que él no tenía carácter para marearse. Nos hemos mareado muchas veces en la vida cristiana, los líderes, los obreros. Es el carácter es la base para el éxito, para manejar el poder de Dios. Porque junto con estas cosas de la fama, el éxito, el aplauso de la gente, ¿no? O la admiración de la gente, puede venir, ¿qué cosas? Van a venir conjuntamente responsabilidades. Porque hay gente que nos está
Mirando. Que Dios nos ayude. Como vamos a hacer el segundo punto, siempre hay gente que nos está mirando. Siempre. Parece que no, Sí. pero hay gente que nos está mirando. El carácter fuerte proporciona estabilidad ante la adversidad. Rasgos como la disciplina, la persistencia, la confianza, son los que permiten al creyente muchas veces superar obstáculos y seguir avanzando. ¿Por qué llegamos hasta acá? No crea que porque fui fuerte, porque tuvimos que dejar que Dios forjara nuestro carácter. Yo le decía a un hermano, digo, mi Dios, yo miro para atrás, ¿cuánta gente se quedó en el camino por amor de Dios? Por adversidades, por obstáculos, lastimado por otros, por lo que fuere. Pero ¿por qué otros pudimos persistir en el camino? ¿Por qué? Porque nos dejamos forjar por Dios y desarrollamos, ¿qué cosa? No solamente la habilidad, sino ¿qué cosa? En la guerra espiritual, el carácter, para persistir y poder seguir avanzando. La persistencia, la confianza, son cosas que forman parte del carácter y nos permiten superar obstáculos y seguir avanzando. Pablo Romanos 8:35 dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué le parece? Y termina diciendo que nada ni nadie nos podrá separar del amor. ¿Qué tenía Pablo entonces? Un carácter, pero como Cristo. El mismo Cristo que dice que había salido hace poco de Jerusalén y llegó la hora de ser entregado en Jerusalén, de dar su vida por nosotros. Dice que endureció su rostro y se perfiló hacia Jerusalén. Porque mostrando y manifestando su carácter firme, estable, seguro, sólido. Que Dios nos ayude a imitarle. Porque alguien me dijo una vez, el embravecido mar, cuando el mar está sereno, cualquier loco es marinero, me dijo un impío una vez. Y es una realidad. El carácter va a ser probado. En los últimos días, ¿qué está fallando en la gente, en la apostasía? El carácter. El carácter, hermanos. El carácter. El embravecido mar de nuestro mundo, convulsionado cada vez más, va a revelar nuestro carácter, hermano. La persecución, el incremento de la maldad. ¿No dijo Jesús que en los últimos días, por el aumento de la maldad, ¿qué pasará? El amor de muchos. ¿Y por qué te tenés que enfriar por el aumento de la maldad de los otros? Falta de carácter. Para poder seguir, tú no estás siguiendo a hombres, no estamos siguiendo a hombres, estamos siguiendo a Cristo, puestos los ojos en Jesús, pero muchas veces si no tenemos un carácter forjado, la persecución va a ir en aumento, el incremento de la maldad se ha multiplicado, las dificultades, los obstáculos, las barreras, van a probar, vienen para probar ¿qué cosa? Nuestro carácter. Que nadie sepa, que nadie crea que va a llegar al cielo sin tener dificultades. En el mundo ustedes van a tener tribulaciones. No se queje, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Si yo he vencido al mundo, ustedes también van a llegar. Queden tranquilos. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Su victoria es nuestra victoria, su triunfo es nuestro triunfo. Que Dios nos permita creerle a su palabra. Pero las cuestiones que van a venir cada vez con mayor profundidad los rasgos de un buen carácter con similitud a Cristo, a semejanza de Cristo, no se nacen con ellos. Yo ponía esto, hermano, porque no nacemos con ellos. No nacemos, venimos con otro carácter. Venimos en la ley de la jungla, ¿no? Yo busco la mía y que a mí nadie me va a llevar por delante, pero ahora se trata de pelear con armas espirituales, que Dios nos alista, nos disciplina, nos ayuda a pelear esta batalla de la fe. Y podemos decir, para terminar, la paciencia, la bondad, el amor al prójimo, la humildad, no se nace con ellos, se cultiva, se aprende de caminar con Cristo. Que Dios nos ayude. Y Dios usará toda circunstancia, hechos de la vida cotidiana, los buenos y los malos. Al fin y al cabo, los que aman a Dios, todas las cosas, que ayudarán a ¿qué? A bien. Gente que nos hace daño, gente que nos ha lastimado en el camino. Le agradezco a Dios por cada cosa así. Y si alguien, una vez prediqué eso, si alguien me dijo que era masoquista, digo, no soy masoquista, porque ahora yo sé que todas esas cosas van a redundar, ¿para qué? Para mi bien, para forjar mi carácter. Son usados por Dios, gente al servicio de Dios. El mismo diablo, los demonios, son gente al servicio de Dios al fin y al cabo. Son personas, son figuras que Dios también usa en la forjación y el desarrollo de nuestro carácter. Lo que Dios
lo que solo Dios ve, entonces podemos resumir que la característica primordial en esta etapa es nos comienza a adiestrar para la batalla espiritual y empieza a forjar en nosotros un carácter que comienza a asemejarse en algo a Cristo. Todo dentro de un marco de anonimato. ¿Amén? ¿Quedó un poco más claro? Espero que sí. Vamos al segundo punto. Cuando alguien ve lo que Dios ve. La segunda etapa. Alguien siempre nos está observando. Aunque parezca que no. Un vecino, una pariente, alguien siempre nos está observando. Por eso necesitamos seguir desarrollando nuestro carácter. Porque en esta segunda etapa, Dios no trabaja tanto en la habilidad, en ese don, esa gracia que te va a dar o que te dio, sino que va a trabajar más el énfasis de Dios en esta segunda etapa. Cuando alguien ve lo que Dios ve, te va a usar en el servicio de tu habilidad, pero te va a poner muchas veces en situaciones con personas de mal carácter, que nosotros lo vemos a veces como una especie de casi que una maldición, ¿no? Y es una bendición. ¿Qué está haciendo Dios con esta? Moldeando nuestro carácter. ¿A dónde llevó a David? ¿Usted puede creer que es casualidad esto? No, es a causa del plan de Dios con David. Lo lleva con un líder, un hombre que tenía corazón de rey, un corazón de rey humilde como Cristo. Lo lleva a trabajar con un líder que venía en decadencia, que no tenía más el Espíritu Santo, que tenía un malísimo carácter, un carácter pésimo, que era Saúl. Y lo pone a trabajar con David, entra en contacto con David. Esa etapa, la segunda etapa, es la característica principal de esta segunda etapa. Se ministra la habilidad que tenemos. Comienzo a usar mi habilidad, mi don, mi gracia que Dios me ha dado. Dice la Biblia que todos más o menos, aunque sea, tenemos un don. Y decimos que el don es una habilidad sobrenatural dada por Dios a los creyentes. Amén. Amén. Y en esta segunda etapa, tal vez no nos demos cuenta, pero muchas veces Dios va a empezar a ministrar nuestra habilidad. Nosotros vamos a ministrar. La palabra ministrar no es mal, hermanos. La palabra ministrar significa servir. En el sentido más simple es servir con mi habilidad que Dios me da. Todos tenemos alguna habilidad. Amén. Amén. Nadie es inútil en la obra de Dios. Y ahí Dios comienza a usar mi rol, mi ministerio, servir a los demás. Pero en el segundo punto, lo que Dios hace énfasis en esta etapa es desarrollar mi carácter. Lo va a enfatizar el trabajo de desarrollar mi carácter para hacerlo más semejante a Cristo. Cuando alguien ve lo que Dios ve, un rey pastor que sirva a Dios y al prójimo. A saber, tenemos que recordar y enfatizar que hay líderes que van en decadencia espiritual. Pasó y va a pasar. Líderes que están en decadencia espiritual. Pero hay otros que vienen en ascenso espiritual. ¿Podemos creerlo? Amén. Porque Dios está desarrollando un rey, en este caso con David, con corazón de Dios, desarrollando su habilidad y desarrollando su carácter al servicio de otro. En 1 Samuel 16:14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Así que había un rey en decadencia, mientras David venía en ascenso espiritual. 1 Samuel 14:35 dice, luego Saúl mismo construyó un altar para el Señor. Hasta ahí lo vemos a Saúl, parece que con un corazón, parece que enfocado, perfilado para adorar a Dios, ¿verdad? Pero venía en decadencia. 1 Samuel 15:10, después Samuel recibió palabra del Señor y el Señor le dijo, el Dios que conoce los corazones, 1 Samuel 15:11, Saúl ha dejado de seguirme, dice esta versión. La versión Reina Valera dice, Saúl se ha vuelto de en pos de mí. Si Saúl es como que Saúl, para ilustrarlo de alguna manera, iba caminando detrás de Dios. Y ahora Dios dice, Saúl ha dejado de caminar detrás de mí. Y ahora, ¿atrás de quién caminaba Saúl entonces? Si no caminaba más detrás de Dios. Me hacía acordar a mi mamá, me decía, ay, mi hijo, cuando yo salía a la ruta a caminar, porque no había locomoción,
había que caminar unos cuantos kilómetros para venir a la ciudad, y a veces de noche, y diga, Dios adelante mío, es lo que ella sabía, Dios adelante mío y yo tras él. ¿Eh? Y esa era mi oración, y que Dios usaba y que Dios me guardaba en mi ignorancia, que mi mamá también en su ignorancia me enseñaba, pero ahora sabemos que no caminamos detrás de Dios. ¿Cómo nos manda a caminar Dios? Delante. Ve delante de mí, anda delante de mí y sé perfecto. Esa es la posición espiritual que tenemos que andar. Amén. Amén. Pero Saúl estaba siguiendo detrás de Dios. Parece bueno eso, está bien. Estaba aprendiendo, caminando con Dios, iba caminando detrás de Dios. Pero ahora Saúl ha dejado de caminar en pos de mí. Caminaba entonces en pos de quién ahora. Eso es su propio corazón, porque mira lo que dice un líder en decadencia. 1 Samuel 15:12. A la mañana siguiente temprano Samuel fue a ver a Saúl, pero se encontró con que Saúl había salido para Carmel para hacerse un monumento en honor a sí mismo. Increíble. Primero había hecho un altar a Dios y ahora Dios dice, dejó de andar detrás de mí, en pos de mí, y ahora en pos de quién andaba Saúl, El mismo. su propio corazón. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Levantando otro líder en ascenso espiritual, un líder en decadencia. ¿Qué le parece? Y en este proceso, en este sirviente, porque pastorear, vuelvo a repetir, pastorear las ovejas era tarea de los sirvientes. Ahí vemos que David tenía un corazón de siervo. Y Dios le comienza a usar su habilidad que le había dado a David. David había aprendido a manejar un instrumento musical. Y entonces, vamos a leer, ahora sí vamos a leer allí, 1 Samuel. Sabemos que el Espíritu Santo se apartó de Saúl y dice que a partir de apartarse del Espíritu Santo de Saúl, que le vino a Saúl de parte de Dios, dice, o sea, permitido por Dios, eso es lo que quiere decir. Un espíritu malo le atormentaba, le producía mal carácter, le producía, le producía allí un carácter agrio, ácido, todo revuelto, ¿no? Y entonces, dice que le propusieron a Saúl, dice, ¿por qué no buscas a alguien que toque música y te alivie cuando te atormenta ese espíritu malo de parte de Dios? Y le pareció bien a Saúl la propuesta de... Y allí leemos en 1 Samuel 16:18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Aparece en escena ¿quién? David, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Miren la segunda etapa, que es lo que la gente veía. Algunos veían en David estas cualidades. Alguien siempre está mirando lo que Dios está haciendo en el anonimato. Alguien nos está observando. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Para que seamos responsables. Amén. Para que parezca que somos inútiles, pero Dios nos está forjando un carácter, nos capacitando para su guerra, y alguien también tenemos que saber, para llegar a su momento, alguien nos va a introducir en el servicio a Dios, en este caso. Un criado, dice, un criado del rey, dijo, yo conozco a un muchacho que tiene estas condiciones, sabe tocar. La habilidad, era un don es la habilidad que le había dado a David, un instrumento musical, el arpa. No sé si es la cítara, otros dicen que era la cítara, el arpa. Bueno, pero dice que no es que tocaba, sabe tocar. ¿Qué podemos hacer en el anonimato antes de salir a la segunda etapa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos sacar conjetura que hacía David? Perfeccionaba, practicaba, tenía destreza de lo que él hacía. No era un mediocre. Algo yo voy a hacer para Dios. Alguien me decía una vez que él siempre sentía que en algún momento él iba a predicar en radio. Pero Dios lo mandó a un pueblo allá que no había no llegaban ni los pájaros allá. Imagínense, donde el diablo, decían las viejas, perdió el poncho. Por allá. Y dice, pero yo me decía, dice, pero mi asunto que yo quería predicar en radio, dice, y entre un pueblito,
con una de obrero, lo mandaron allá. Y allá estaba el hermano, dice, vos sabés que el Espíritu Santo me promovía a hacer sermones. Y agarré cuadernos y mi esposa se reía y algunos hermanitos, tenía unos 5 o 6 hermanitos. Y él construyendo una cuestión para alabar y adorar a Dios en ese pueblito, muy pobre. Y él dice que olvidado por los hombres. El sistema religioso a veces te tira en un pueblito y te deja allá, que Dios te ayude. Y él dice que estaba en esa situación y él empezó a armar bosquejos de sermones, de predicaciones. Dice, y todo el mundo se me reía, mi esposa, mis hijas se me reían. Dice, pero ¿quién? ¿A quién le va? ¿Dónde va el rayo acá? No. Pero hubo un tiempo más adelante que dice, todos esos bosquejos los prediqué llegado su momento. Era Dios que estaba haciendo con ese varón, perfeccionando, capacitando su habilidad. Amén. Amén. Aprenda, desarrolle su habilidad, su inclinación que el Espíritu Santo le pone para hacer alguna cosa, perfecciónela. Cuando salga público, que la gente nos diga, no es solamente que habla, hay algunos que hablan, hay otros que predican. Amén. Hay algunos que usan un lenguaje hasta soez para hablar, porque no han perfeccionado lo que Dios le ha puesto en su mano. Tenemos que perfeccionar, hermanos. Amén. Amén. Cuando la vez que yo ya he dicho esto, pero la responsabilidad de sentir el peso que a Dios se le ofrece no lo mediocre, se le ofrece lo mejor. Amén. Y David sabe tocar. ¿Qué es lo que percibía la gente? Que en el segundo punto, ya había un hombre que sabía tocar. La habilidad de David ya era no solamente habilidad. Hay gente que ministra, hay gente que toca en la alabanza, pero hay gente que ministra en la alabanza. Es diferente. Samuel era un niño que dice, y ministraba Samuel a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que Samuel, aún siendo niño con las tareas de allí del templo, Samuel servía a Dios. Es diferente, es diferente. Usted va a encontrar en la música, hay gente que ministra en la música. Yo fui una vez a Durazno, hermano. Nunca vi una cosa igual. Alguien me dijo, poné atención el hermano ahora si él va a cantar. No sé, él a veces canta en especial. Y él pasó con una pandereta, un hermano muy humilde. Mi Dios, jamás vi una cosa igual. Era sobrenatural la manera que el hermano, la habilidad que tenía para manejar el pandero. Nunca más vi una persona así igual. Y David tenía en esa línea, caminaba en esa línea, sabía tocar, ministraba, no era cualquiera, ministraba a Dios, servía a Dios a través de la música. ¿Y vio el potencial que tiene la música? Dice que cuando David tocaba para Saúl, de ahí dicen que el fútbol era bíblico, ¿no? David toca para Saúl. No, es un chiste, por las dudas, no sé si se dio cuenta. Que David toca para Saúl, dice que había un pase allí, pero no es un pase, no estamos hablando en ese sentido. Estamos diciendo que David tocaba para Saúl, pero ministraba a Dios, servía a Dios. Dice que la presencia de los espíritus malos se aliviaba. Y podemos decir, bueno, de ahí saltó a la fama, ¿no? No. David vuelve hacia atrás a cuidar las ovejas de su padre. ¿Cuántas ovejas? Pocas. ¿Y ovejas de él? De su padre, ni siquiera de él. ¿Qué le parece? Un hombre, un rey con corazón de Dios. Sabe tocar. La música sirve a los demás. Si Dios te llama a ese sentido de ministrar la música. En segundo lugar, Dios enfatiza el desarrollo en esta etapa intermedia. Dios va a manifestar, tú le vas a manifestar a alguien la habilidad perfeccionada, desarrollada en la intimidad. Vas a ministrar a Dios a los demás y posiblemente a gente que nosotros pensemos que de mal carácter, como en el caso de Saúl, ¿no? Y en esta etapa también Dios enfatiza el desarrollo del carácter, los rasgos distintivos de una persona. Y David dice que Dios lo expuso a David a servir a un rey carnal con mal carácter, violento, histérico, ansioso, agresivo, perturbado. Ese era el rey Saúl. Y podemos pensar, ¿para qué Dios lo puso con un gente de mal carácter? ¿Para qué Dios te pone con un patrón de mal carácter? ¿Te has preguntado?
¿Te has preguntado solamente para rezongar y para decir por qué? Para moldear tu Por carácter. alguien que no te valora, por alguien que te menosprecia. ¿Para qué? ¿Sabes qué es lo que está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Moldeando tu carácter. Forjando, ya empezó a forjar el carácter. Ahora, ¿qué está haciendo en nuestra segunda etapa? Desarrollando el carácter. Porque si tú no lo miras desde el punto de vista bíblico, tú te enfocas desde el punto de vista humano y peleas con armas humanas y ves personas. Pero nuestra lucha no es carnal, es espiritual, ¿sí o no? Estamos inmersos en una guerra. Amén. No es contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, y ni siquiera acá en la tierra, sino en las regiones celestes. ¿Que el diablo usa personas? Sí que lo usa, pero nuestra lucha no es contra las personas. Si nosotros cambiamos y no tenemos una óptica clara, vamos a salir dañados, porque vamos a enfrentar en las mismas armas que el mundo enfrenta, en esta ley de la jungla, que es la vida. Sabe tocar. Te pone allí para lo mismo que me decía a mí, con un líder malo. ¿Qué te pone con un líder agresivo, con un líder que te manipula, con un líder que te golpea desde el altar? ¿Para qué Dios te pone eso? ¿Para qué Dios te muestra los defectos de un líder que tú tienes en el frente? Y yo decía, ¿para qué tú me muestras esto, Señor? Si no puedo hacer nada, no puedo ayudar al hermano, al pastor o a quien sea. Si ya no me escucha, si él no escucha, y siempre escuché 1422 veces, por decirte una cifra, ¿no? Para que tú no hagas lo mismo. ¿Para qué nos pone con carácter gente mala? Carácter de gente agresiva, manipuladora, que golpea con sus palabras, perturbados. ¿Para qué? Para que lo hagamos lo mismo. Para que nosotros no hagamos lo mismo y seamos reflejo del carácter de ¿quién? De Cristo, y no el nuestro. Amén. Amén. ¿Podemos hacerlo? Sí, por el poder del Espíritu Santo. Ustedes recibirán poder. ¿Pedro tenía mal carácter? Sí. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ¿quién lo cambió? ¿Es otro Pedro? ¿Es otro Pedro? Mire, en la primera etapa Pedro sacaba la espada por cualquier cosa y le cortaba la oreja a quien sea. Y en la segunda etapa Pedro, en la cárcel, golpeado. ¿Y se van a seguir predicando o no van a seguir predicando más? ¿Qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pero es otro carácter. ¿Quién había transformado ese carácter? Violento, agresivo, impulsivo. Pedro transformado por el poder del Espíritu Santo. Y es valiente, toca bien, sabe tocar. Y es valiente y vigoroso. Valiente es tener la fuerza mental y moral para enfrentar el miedo, la dificultad y los desafíos con firmeza, confianza en Dios y en obediencia a su voluntad. Vuelvo a repetir. ¿Qué es valiente? Es tener la fuerza mental. ¿Dónde está la fuerza del creyente hoy? En el brazo, en la mente. Nosotros dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Y allí Dios tenemos que trabajar la mente. Nuestra mente tiene que salir la valentía en nosotros. David lo veían como valiente y vigoroso. Valiente, tener la fuerza mental y moral para enfrentar el miedo, la dificultad y los desafíos con firmeza, confianza en Dios y en obediencia a su voluntad. Por medio, claro está, del Espíritu Santo. Valiente también es fortaleza ante la adversidad. Es permanecer firme ante la adversidad. ¿Podemos decir amén? Amén. Porque los cobardes, ¿qué pasará? No entrarán. Valiente, vigoroso, es lleno de energía. ¿Qué transmitía David cuando lo veían? ¿Transmitimos eso nosotros? ¿Estamos en esta etapa todavía o estaremos en la primera etapa todavía? David ya transmitía, dice, vigoroso, lleno de energía, de vitalidad, de fuerza, de vigor espiritual. Era contagiante, era como una planta. Yo pensaba esto, ¿no? ¿Cómo lo ilustro, Señor? Como una planta radiante que está allí, ¿no? Llena de vida. Está una planta regada, bien cuidada, que no tiene microbios, que no tiene gérmenes o parásitos allí. Es una planta que trasluce vida. Eso es lo que traducía David, vigoroso, hombre de guerra, y es hombre de guerra, acostumbrado a la lucha, alguien que se describe como tenaz, como Pablo. He peleado la buena batalla de la fe. No dice, yo he rehusado, pelear la buena. No, he peleado, enfrentar los desafíos de la vida. Que Dios nos ayude, hermanos, porque cada vez esto va a ser, vamos a tener que ser valientes y vigorosos y hombres de guerra.
¿Pensáis, dijo Jesús, que he venido para traer paz en la tierra? Os digo que no. Porque será la madre contra la suegra, la hija contra la suegra, ¿no? La hija contra la La madre. nuera, bueno, está. La hija contra la madre, el padre contra el hijo. Os digo que no, sino antes, disensión, división, guerra espiritual. Y eso no va a ser fácil. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser hombres de guerra, Amén. mujeres de guerra. Amén. No de boca, sino con nuestras acciones. Amén. Enfrentando las batallas que se nos presentan en el camino, las distintas dificultades, los apremios, las barreras, los obstáculos, enfrentarlos con un carácter firme como David, inspirarnos en David esta noche y decir, yo necesito ser hombre de guerra, acostumbrado a la lucha. Que Pablo decía, tengo en mi cuerpo las marcas. Dime, ¿marcas de qué? De la guerra. Ah, sí, quieres servir a Dios, quieres ser líder, quieres ser vasija, te vas a encontrar con un mundo que te va a hacer la guerra. Satanás no hace paz, no hagas paz con el diablo, porque no va a haber paz, sino guerra. Y se va a intensificar esto cada vez más. Podemos pelear la buena batalla de la fe y decir como Pablo, he acabado la carrera. Pablo se describe a alguien como que no se rinde, no se desiste de nada. Acá no hay bandera blancas de rendición. ¿Podemos ir amén? Amén. No nos podemos rendir, hermanos. Falta poco, porque hay un poquito y el que ha de venir vendrá. Describe a alguien, hombre de guerra, describe a alguien que no se rinde, que es resistente. Alguien dice que somos como piedra. Pero no nos describe como esa piedra grande, sino como alguien una vez predicó hace como 30 años, somos como esa piedra de pedregullo que pasa un camión de cuántas toneladas y no la rompe. Así tenemos que ser, hermanos. Piedras en las manos del Señor. Amén. Amén. Para que el enemigo, las dificultades, los apremios, las cosas que puedan acontecer, que Dios nos ayude a ser hombre de guerra, prudente en sus palabras. Eso significa ¿qué es lo que transmitía David? Un hombre prudente en su palabra. Sabe manejar los tiempos. Y a veces nosotros no sabemos manejar, ¿no? Tiempo de hablar, tiempo de... Callar. Hay que callar. Prudente en sus palabras. Hay veces que no hay que hablar nada. Hay que permanecer callado. Para hacer empatía a veces con el dolor del otro. No hay que hablar nada. Hay que permanecer callado. Hay que orar más. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Prudente en Amén. nuestras palabras. Prudente en su palabra también significa que hablaba con sabiduría. No hablaba sandeces como hablamos nosotros a veces. Tenemos que crecer en la estatura espiritual. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Era un hombre medido en el hablar. Y hermoso. Bueno, ahí es asunto tuyo. Pero yo entiendo que también habla de esa hermosura, esa hermosura espiritual, ¿no? Esa chica que ve dice, ay, qué hombre hermoso, no es la hermosura que le está trayendo, sino que viene para una timaña del diablo, qué mujer hermosa, ¿no? Y cuántas veces se puede comer la pastilla. Y ¿cuántos han caído por eso? ¿Sí o no? En la hermosura espiritual que tenemos que cuidarla, guardarla, que es la gracia de Dios, que es la gente que ve muchas veces, que ve en nosotros muchas veces que la gente es amable, que la gente nos trata de otra manera, y dice, es distinto este hombre, es distinto esta mujer. ¿Qué ven en David? ¿Qué veían en David? La gracia de Dios, esa es la hermosura. No se refiere tanto al aspecto físico, entiendo yo. Aunque dice que el hombre es como el oso, cada vez más feo, más hermoso, ¿no? Algo así. O como la madre que dice que no tiene hijos feos, pero hermoso. Yo creo que David también cuidaba su apariencia. Amén. 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 Era un hombre que cuidaba su apariencia, pero tenía una apariencia hermosa. Pero también podemos aplicar a la hermosura espiritual. Amén. Y el Señor está con él. ¿Cómo se percibían los demás? Esto me cautivó, ¿no? ¿Cómo se percibían los demás que el Señor estaba con David? Por la manera de actuarse, comportarse. Por la manera de actuar en la vida, comportarse en la vida. Por su conducta. Un hombre que sin hablar infundía gracia.
Que a veces usted entra en un lugar e infunde respeto, infunde gracia. Están hablando cualquier barbaridad y llega usted, ¿y eso qué es? Y se calma, el asunto se calma. O el ambiente cambia. Hay como el ambiente se transforma allí. Alguien entró allí que infunde respeto, que infunde reverencia. ¿Qué es eso? Y no es otro, no. Dios está con él. ¿Quién estaba con él? Como Cristo, dice el libro de los Hechos. Que Dios fue ungido con Espíritu Santo y con poder, andando haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. ¿Por qué hacía eso Jesús? Andando haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y acá leemos que el hombre rey con corazón de Dios tenía esa gran bendición. El Señor está con él. No lo dice David. Una cosa que lo digamos nosotros. El criado dijo, todas esas condiciones, sabe tocar, es valiente y vigoroso, pero donde es su palabra, hermoso, y el Señor está con él. ¿Cómo se percibían esto? Destilaba sabiduría, tenía revelación de su íntima comunión con Dios. Se revela lo que hacemos en secreto. ¿Qué dijo Jesús? Lo que hacemos en secreto, ¿qué pasa? Se manifestará en público. Alguien va a percibirse de tu intimidad, de comunión, de adoración, de respeto, de reverencia a Dios, pero en la intimidad, en la anonimato, donde nadie te ve. Allí Dios mide nuestra integridad. Que Dios nos ayude, que la gente pueda verse eso en nosotros. Amén. La segunda etapa o proceso del Señor con sus creyentes maduros se caracteriza pues por la manifestación algunos de tu habilidad o don que el Señor te dio para algunos y el servicio a Dios en medio de la gente de mal carácter. ¿Amén? ¿Vas a encontrar gente de mal carácter acá? En el almacén, al pagar el tributo, el impuesto, al pagar tu patrón tal vez, tu patrona, Vas a encontrar gente con mal carácter en la iglesia. Líderes con mal carácter. Horrible. Pero allí yo le doy gracias a Dios ahora. Gracias a Dios. Hoy le daba gracias a Dios, porque me acordaba. ¿Cuántas veces me quejé de esto? Pero hoy, al crecer en el conocimiento de su palabra, cómo opera Dios, nosotros damos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios hoy por todos los líderes que me tocó de mal carácter. Porque ellos fueron que hicieron para mí un servicio a Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Capacitándome. ¿Amén? Para este tiempo. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Yo salía por ejemplo, recordaba yo, y lo digo de mi corazón sano, salía con un pastor, yo trabajé con un pastor 15 años, casi 15 años. Y era a su lado, andaba por todos lados con él, a su lado. Y él decía, daba testimonio a la iglesia, ¿no? El primer día que Gustavo entró en la iglesia, dice, el Espíritu Santo me dijo, he aquí un buen pastor. No lo digo yo, lo decía él. Y usted puede decir que esa persona me iba a reconocer como pastor, ¿no? Jamás me reconoció como pastor. El sistema no me reconoció como pastor. Mi pastor no me reconoció como pastor. Pero ¿sabe qué? Yo salía con él y él me decía, ¿cómo la gente te llama pastor? ¿Sabe quién me llamaba pastor? ¿Quién es? Los niños. Los niños me llamaban pastor. Ese era mi llamado, ese era mi propósito. Pero yo había trabajado por Dios, venía trabajando por Dios. ¿Dónde? En el anonimato. Alguien, el sistema religioso no me veía, y no me ve todavía, no importa. Ni mi pastor no me veía. Pero los niños me decían, y el mismo pastor me decía, el hombre que me pastoreaba me decía, los niños en todo lugar te llaman pastor. Incluso un día yo aparecí en un congreso de jóvenes, yo todavía no era pastor, y me pusieron pastor Gustavo. Y él me dijo, sacá tu nombre de allá porque vos no sos pastor. El sistema no te reconoce como pastor. Y la misionera que yo trabajaba, digo, sacá mi nombre, estimada hermana, porque yo no soy pastor. Y hay hombres que tienen el título de pastor, decía ella, y no son pastores. Y hay otros que no son reconocidos como pastores, pero son pastores.
Cuando llega el tiempo de Dios, aunque el sistema no te reconozca, aunque la gente, tu familia no te reconozca, aunque la religión no te reconozca, Dios te lleva a la segunda etapa. Transforma tu vida en el anonimato, porque la segunda etapa llega y entrarás en servicio a Dios, incluso con gente de mal carácter. Porque lo que viene a manifestarse en esta segunda etapa, en base, en característica esencial, son la manifestación de tu habilidad en público a alguien ya que va a percibirse de lo que Dios, alguien va a ver lo que Dios ve en ti y en mí. ¿Podemos ir amén? Amén. Amén. Y va a ver también tu carácter. Hombre prudente en sus palabras. Que Dios nos ayude. Amén. En esta etapa se enfatiza el desarrollo y la manifestación de un buen carácter, parecidos, semejantes a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Podemos ir amén? Amén. ¿En qué etapa estamos? La primera, en el anonimato. La segunda, cuando alguien ya se percibe alguien de lo que Dios está haciendo contigo, gloria a Dios. Si no lo hace, todavía no te preocupes. Llegará el tiempo que Dios se manifestará. Si Dios nos permite, entraremos el próximo domingo a la tercera etapa de la manifestación de David en público. Ahora sí, David toma estado público. Y yo pensaba hoy, de tarde, tal vez tenga consecuencia no es la palabra, pero tal vez tenga relación con lo que dijo Jesús, que algunos van a producir a 30, a 60 y a 100 por uno. En 30 ya estamos produciendo para Dios, ¿sí o no? Amén. Un obrero que trabaja para Dios. Pero algunos, dijo Jesús, que van a producir a 60 por uno. Y algunos a 100 por uno. Que Dios nos ayude a perfilar nuestro corazón para el camino que dice Pablo, os muestro un camino más excelente. Dijimos al principio que Romanos 9, ¿qué dice Romanos 9? Que algunas personas Dios las prepara para hacer vasijas especiales y otras vasijas comunes. Amén. Elijamos ser, porque no es malo aspirar a cosas grandes con el Señor, a vasijas especiales en las manos de Dios para un mundo que cada vez se sume más en la oscuridad y en el pecado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos, ayúdanos a percibirnos de tu obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Eres el Dios que trabaja en nuestros corazones, enseñándonos a ser como Cristo, mansos y humildes de corazón. Nos ayuda, Padre, nos enseña, nos sigue enseñando. Perdona nuestras durezas, nuestras obstinaciones, nuestros pecados a veces, nuestros desvíos. A veces escapamos de tu mano, Señor, y somos como ese barro que se queda duro. Y dice en tu palabra, cuando aquel hombre fue llevado allí al alfarero, dice que de repente la vasija que tú estabas forjando se echó a perder, y dice que aquel torno, Dios deshizo aquella vasija y la hizo de una forma nueva. Señor, estás haciendo vasijas nuevas, útiles para este nuevo y último tiempo que creemos que vas a inundar la gracia con tu gracia, muchas almas, Señor, los obreros de la 11ª hora, Señor. Queremos estar allí, permítenos estar allí, capacítanos cada vez más, ayuda a nuestros hermanos a entender tu palabra, ayúdanos cada vez más, Señor, a ser sumisos, obedientes y obreros que puedan ser moldeables en tus manos. Guárdanos del orgullo, de la vanidad, y permítenos ser de bendición, Señor. Y damos gracias, Señor, por cada asunto, por cada persona, por cada hermano, por cada vida que de alguna forma nos ha afectado. Pensábamos que de forma negativa, pero ha sido de bendición, oh Dios, porque podemos ver que era para forjar un carácter mucho más parecido al de Cristo. Nos ayuda, Señor, a seguir en esa senda angosta, estrecho camino que nos conduce hacia el mismo cielo. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesús te damos las gracias, pidiendo extensiva tu misericordia, tocando los cuerpos de aquellos que estén enfermos, Señor, que haya sanidades, milagros y prodigios que tú puedes hacer en el nombre de Jesús, sanando toda enfermedad y dolencia, expulsada fuera de sus cuerpos, pues tu palabra dice, autoridad le fue dada a los discípulos para que echasen fuera espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Salga de los cuerpos que están afectados por enfermedad y dolencia,
circunstancias, cualquiera estas sean, en el nombre de Jesús, Señor, para gloria y honra del bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pedimos en Cristo de la gloria, nuestro Redentor y Salvador y abogado Jesucristo. Amén y amén y amén. Digamos juntos como siempre que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga a ustedes y a nuestros queridos amigos oyentes. Que Dios les bendiga. Gracias.